Muy buenas a todos, aquí Saiyan Blaugrana al habla. Bueno, venga, que estamos en racha, vamos a ver si podemos subir bastantes vídeos esta semana. Ya me gustaría uno al día, pero bueno, eso no lo puedo prometer ni lo voy a poder cumplir. Pero venga, vamos a darle caña y a llegar a ver si llegamos a 4 o 5 vídeos a la semana, que alguna semana ha ocurrido. Y ya está, vamos a pensar en grande, a soñar y a hacer todo lo que podamos. Y luego ya llegaremos hasta donde lleguemos. Bueno, segunda parte del vídeo de la sotana. La primera parte más o menos os gustó. Y vamos a ver si este despega un poquito más. Vamos con grandes figuras, textos más largos, algunos más cortos. Recordar, es un libro del podcast La Sotana, un grupo de 5 amigos, periodistas creo, varios de ellos, si no todos, y que tienen este podcast y que realizaron este libro que es una enciclopedia del Barça y que resume bastante bien pues muchos aspectos en clave de humor y en clave histórica, cultural, episódica, ¿no? Es decir, histórica, temas que han ocurrido, y me gusta mucho porque eso mezcla el humor con datos, con grandes recuerdos de infancia para muchos, etcétera, etcétera. Así que nada, vamos allá, vamos hoy con Messi. Lionel Andrés Messi Cucitini, Rosario, 1987. Recordad que yo os lo leo en castellano, pero está en catalán el texto, y os lo traduzco simultáneo. Si hay algún error, disculpad. Es el mejor jugador de la historia del Barça, el mejor futbolista de la historia y, según el criterio de los autores de esta enciclopedia, es también el mejor deportista que ha existido nunca. Abro debate, ¿qué pensáis? Llegada al Barça. Messi llegó al Barça en el año 2000, con solo 13 años, después de haber jugado en Newell's Old Boys, de su Rosario natal. Acordaos el otro día que os dije que Cristiano y Messi ejemplo respecto a Nico Williams con su cagazo, pero bueno. El primer contrato de Messi con el Barça, aquí tenéis un gran ejemplo, ¿no? El mejor ejemplo del mejor, del 10. El mejor contrato de Messi con el Barça se firmó en una servilleta de papel. Josep María Minguella ha explicado 3 millones de veces que la familia Messi estaba intranquila y quería un compromiso del club, y Carla Reixac tuvo la idea de este contrato en una servilleta. Es realmente un milagro que una operación que dependía de Minguella, Reixac y Gaspar, entonces presidente, saliera bien. Es como cuando en las películas de acción llega el más tonto de todos y desconecta la bomba sin querer, pero multiplicado por 3. El Barça se comprometió a pagarle un tratamiento a Messi porque con solo 8 años se le había detectado una deficiencia de la hormona de crecimiento, cosa que se observa claramente en los vídeos del jugando a fútbol de pequeño en Argentina, donde Messi es tan bajito que parece que juegue con una pelota medicinal. El ascenso de Messi en las categorías inferiores fue fulgurante. En muy poco tiempo jugó en el Infantil B, en el Infantil A, Cadete B, Cadete A, Juvenil B y Juvenil A, sin llegar a hablar con ningún otro ser vivo, porque era más cerrado que el culo de una Barbie. En noviembre del 2003, Fran Rijkaard lo hizo debutar con el primer equipo en un amistoso contra el Porto, sin haber debutado aún con el Barça B. Después alternó Barça C y Barça B, y el 16 de octubre de 2004 debutó en partido oficial con el primer equipo con solo 17 años, o sea, telita. Después del 16 de octubre de 2004, bueno, vino el Gamper de la Juve, que fue un partidazo así. El 1 y 16 de octubre de 2004 contra el Oporto, en Champions debut contra el Oporto, estoy seguro. Ahora me bailan fechas, ¿eh? Ahí viene el Albacete. El 1 de mayo de 2005 marcó su primer gol oficial contra el Albacete, de Vaselina, y después de una asistencia de Ronaldinho, o sea, ojo, no es poca cosa. Unos minutos antes le habían anulado un gol exactamente igual. Otra curiosidad, como el gol maradoniano, otras curiosidades muy curiosas. Lo celebró subiendo subiendo a cuello, ¿no? A hombros del brasileño, a Caballito, que desde el primer momento lo había padrinado. Primer equipo, el 24 de agosto de 2005 Messi fue titular contra la Juve en el trofeo Joan Gamperín, inolvidable. Y se sacó la ESO de tal manera que Fabio Capello le pidió sucesión a Fran Rijkaard. Por suerte, Rijkaard se había fumado un 3 boquillas de sátiva a cara de perro y no entendió nada. Siempre es el meme de que Rijkaard fumaba María y tal. Y Messi se quedó en el Barça. Ahora ya así como miembro de pleno derecho del primer equipo. O sea, fue una exhibición contra la Juve impresionante. Son de esas cosas que no se te olvidan, ¿eh? Impresionante. Como ayer Lamine, pero prácticamente cada minuto o cada, no sé, bueno, una burrada. Como ayer Lamine contra el Daegu, que supongo que lo subiré hoy el vídeo, pero bueno, por si no. Como Lamine contra el Daegu, pero permanentemente. O sea, no sé, 20 jugadas así, 25, bueno, una pasada. Fue titular en la ida de los octavos de final de Champions en el campo del Chelsea, y del Horno aún lo busca, pero en el partido de vuelta se lesionó el bíceps femoral, que es una lesión que solía sufrir por mala alimentación, dicen las malas lenguas, isquios cortos, bueno, y se perdió el resto de la temporada, cosa que hizo que no jugara la segunda final de Champions de la historia del Barça en París y contra el Arsenal. Lástima. Aún así la ganamos, ¿eh? A partir de aquí, el Barça de Rijkaard entró en decadencia,
con algunas de sus estrellas pasándose el día durmiendo la mona en el gimnasio, que ahora leeremos. Fue una época muy delicada en la que las malas influencias le podían haber fastidiado la carrera, tirado la carrera por los aires, ¿no? A Messi, concretamente el club de la Caipiriña, formado por Ronaldinho, Deco, Thiago Motta y Maxi López, una gente a quien nadie con dos dedos de frente dejaría a sus hijos para que fuesen los canguros y que se dedicaban a frecuentar los privados de las discotecas, contraer más enfermedades de transmisión sexual, hacerle bullying a Bojan Kirkic e ingerir una gran cantidad de carne roja y presuntamente también grandes cantidades de cocaína, que nadie se me enfade, ¿eh? Y ya se está yendo la imagen, como no, que cuando amplío y desamplío siempre me hace la púa un momento, que por suerte la encontraré rápido. Vamos allá. Temporadas en el Barça de 2004 a 2021, desgraciadamente, sobrenombre La Pulga, el Mesías o Dios, con la D10S, comparación con Dios, palmarés con el Barça 35 trofeos, incluidas 10 ligas, 7 Copas del Rey y 4 Champions, entre otras, ¿no? Mundialitos, Supercopas de España, etc. Palabra de Dios, ¿qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Anda para allá, bobo, anda para allá. Lo siento si el acento no es el mejor, ¿eh? Por suerte, el verano de 2008, Joan Laporta apostó por Guardiola, que nada más llegar al Barça hizo dos cosas: limpiar el vestuario de las manzanas podridas y darle permiso a Messi para que fuera a jugar los Juegos Olímpicos con su selección, el 10. Guardiola le da el 10 y las llaves del equipo y, como dicen los imbéciles, el resto es historia. Hostia, macho. El Barça gana el triplete 2008-2009 y Messi su primera pelota de oro. Y lo más absurdo de todo, me ha salido un poco en plan gallo Guardiola, ¿eh? Aquel Messi, que ya era el mejor del mundo, se pasa más de 10 años evolucionando y añadiendo cosas a su juego. Explicaba Xavi Hernández que en los primeros entrenamientos, a Messi ya se le veía que se iba. Y que irte de un defensa es una de las cualidades más diferenciales del fútbol. Eso lo tenía innato. Pero es que Messi es a la vez uno de los futbolistas que más talento llevaba de serie y uno de los futbolistas que más ha mejorado. O sea, hay trabajo duro, no solo talento innato. Por eso ha despegado respecto a Cristiano, porque si no, con todo el trabajo que ha hecho Cristiano, que tiene mucho mérito, ya entraremos un día en ese vídeo. El resultado es que hay tanta diferencia entre Messi y el segundo mejor jugador de la historia, como entre el segundo mejor jugador de la historia y yo, que hace un tiempo en un partidillo de costillada intenté una rabona en carrera y, y me caí al suelo y me hicieron daño a las cervicales un mes. Messi fue el mejor del mundo jugando con la cabeza enganchada en el suelo, y cuando decidió levantar la cabeza fue el mejor del mundo jugando con la cabeza levantada. Cuando le dio la gana de aprender a chutar faltas fue el mejor chutador de faltas del mundo, y cuando le dio la gana de hacer pases al espacio fue el mejor pasador del mundo. Y esto es cierto, ¿eh? O sea, no es ironía, es cierto. El vídeo de los goles de Messi con su pierna mala, perdón, dejando en ridículo el vídeo de los goles de los jugadores que fueron ídolos de nuestro país y abuelos. O sea, el vídeo de los goles de Messi con su pierna mala deja en ridículo al vídeo de los goles, y cabría decir mejores goles, ¿no?, de los jugadores que fueron ídolos de nuestros padres y abuelos. Messi ha estado en el Barça, Messi ha estado ha sido el mejor, perdón, con el Barça en el Barça empotrador de Guardiola, en el Barça vertical de Luis Enrique y en todos los Barças decadentes que han venido después. Ha sido obscenamente superior a sus 10 compañeros y a sus 11 rivales en absolutamente todos los minutos de todos los partidos que ha jugado durante 15 años seguidos. En algún minutito no puntual, pero casi sí. Ha sido el mejor jugando en corto, jugando en largo, corriendo o caminando, asociándose o picándoselas él solo. Ha convertido a compañeros de equipo mediocres en campeones de todo. De aquí a 100 años, los bisnietos de Jordi Alba le tendrán que dedicar una pequeña oración a Messi cada vez que abran el grifo de su casa y salga agua. 672 escrito, goles, 662, perdón, goles, 268 y escrito otra vez en letra, asistencias y 7 balones de oro, que podrían haber sido 12, y se sumó en 2022 el octavo. Diría que sí, porque este libro es de 2021, recordarlo. Los números de Messi son delirantes. Pero cuando de aquí a unos años los que fuimos testimonios de la carrera de Messi intentemos explicarlo a nuestros nietos, seremos muy pesados. Lo más probable es que no podamos. Y lo seremos, pero porque es que es impresionante de verdad. Lo que pasa es que, bueno, si no lo has vivido siempre es como, bueno, impresionante. Bueno, el adiós de Messi. El verano de 2021... y todo que el presidente Joan Laporta había prometido su continuidad en campaña, Messi no pudo renovar con el Barça y se fue al Paris Saint-Germain, un club que tiene todos los defectos posibles, sumados al pecado original de ser francés. Fue como la sirareta del pastis, la guinda del pastel,
póstuma de 10 años del bartorroseísmo. El ídolo máximo se iba por la puerta de detrás, de manera extrañísima y sin tener la despedida que merecía, dejando una herida llena de pus en el barcelonismo, y tanto. Selección argentina. El éxito absoluto de Messi con el Barça contrasta con su carrera en Argentina, en la selección de su país. Desde muy joven se le señaló como el heredero natural de Maradona, que eso tampoco te hace un bien, pero bueno. También es cierto que Maradona debía haber tenido 300 o 400 supuestos herederos, porque aquella peña está como una pecabra con esto del fútbol y les mola más el drama que un tonto un boli de 3 colores. Pero es cierto que Messi es lo más parecido que ha habido a Maradona. Zurdos, bajitos, rápidos, grandes dribladores, goleadores, pasadores. La diferencia es que Maradona tuvo una dimensión fuera de los terrenos de juego, no siempre buena, exactamente. Saldrá Maradona, ¿eh? Y Messi se centró en jugar bastante bien al fútbol y solo eso, por suerte. Y eso es súper importante, porque si no, nos hubiéramos perdido como de tantos otros. Como de tantos no, porque Messi es el mejor, pero bueno, como otros casos me refiero. Todo lo que tenía Maradona de carismático lo ha tenido Messi de profesional. Exactamente, buen símil, buena analogía. Su carrera en fútbol de clubes de Messi es netamente superior a la de Maradona, pero Maradona fue campeón del mundo. Durante muchos años los argentinos han maltratado a Messi, le han acusado de pecho frío, insisto, estar como una pecabra. El año 2020 Messi consiguió sacarse una espinita y reconciliarse con su país proclamándose campeón de la Copa América, derrotando a Brasil en la final. Ah, mira, pues no, y el 2022, el Mundial de Qatar, Messi consiguió por fin ser campeón del mundo con 35 años y jugando caminando. Y cerró así de una puta vez, lo voy a decir, el debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia. Después de este mundial, ya hay que ser Toñín el torero para no admitir que es Messi. O sea que el libro es posterior, me he colado, porque había dicho que es de 2021, edición de 2021, pero bueno, veo que sí que incluye lo del mundial. Y bueno, la fotito de Messi. Messi es uno de los mejores deportistas que ha caminado sobre jolín, escorza, no me sale la traducción, perdonad. La corteza terrestre y por tanto el mejor futbolista de la historia. El segundo mejor es Messi con la pierna derecha. Esto me gusta, este tipo de humor. Perfecto, pues ahí tenemos la gran historia de Messi. Y vamos a cortar para no demorar mucho. Y seguimos con otro ídolo. Iré cortando, disculpad porque si no van a ser todo el rato muchos cambios y pérdida de tiempo. Vamos con Pau Gasol, vamos a ir a ídolos que no sean del fútbol, alguno habrá. También fútbol femenino, si puedo, lo que también son textos largos. Pau Gasol, Barcelona 1980, es un exjugador de básquet y reconocido aficionado del Real Club Deportivo Español. La temporada 2000-2001 explotó con el primer equipo del Barça, ganando el MVP tanto de la final de la CB como de la Copa del Rey. El verano de 2001 se fue a la NBA, donde tuvo una carrera espectacular, ganando 2 anillos de campeón, 2009 y 2010, al lado de Kobe Bryant, el fallecido Kobe Bryant, qué lástima, ¿eh? Uno de los mejores agresores sexuales que han jugado nunca a básquet, y entiendo que es ironía. En plan, te han petado al tal, lo típico que se dice, no te han tal, cuando te supera, ¿no? Claramente, como en un examen tal. Pero donde destacó más Gasol fue con la selección española, donde lo ganó básicamente todo. Eso lo convirtió en una de las figuras más importantes para los aficionados españoles durante las 2 primeras décadas de los 2000, juntamente con Fernando Alonso, Rafa Nadal y el paro estructural. En la temporada 2020-2021... Pau Gasol vuelve al Barça para disputar los últimos partidos de su carrera, los cuales se los pasa íntegramente corriendo, como cuando te estás quemando los pies en la arena de la playa. Uf, pues a mí me molesta mucho, cada vez más, me estaré volviendo mayor. Su hermano es Marc Gasol, conocido como el Pau Gasol catalán. Temporadas en el Barça 99, 2001 y 2021. Altura 2,13 m. Sobrenombres Pou, Mil Ticket y FT. Pionero, Pau Gasol fue el primer catalán de la historia fichado por la NBA. Momentos para arrancarse los ojos. Un vídeo bailando macaco con una coreografía propia. Todo mal. Muy bien, pues bueno, vámonos a Johan Cruyff, otro ídolo. Cruyff jugador. Hendrik Johan Cruyff, de otra manera conocido como Johan Cruyff. Hermanos y hermanas, podéis sentaros. Es un futbolista, exentrenador y expersona que cambió el curso de la historia del Barça, no una sino 2 veces, por supuesto. Nacido en Ámsterdam, la Manhattan de los fumadores de marihuana, un 25 de abril de 1947, Cruyff es hijo de una familia humilde de clase trabajadora. Los Cruyff viven en la zona este de la ciudad, muy cerca del estadio AFC Ajax, que ahí fui a pegarme un festival, por cierto, amigos, hace años, Sayan fue ahí, a pasarlo bien. Fuimos al Tomorrowland y un día al campo del Ajax, porque ese día no nos había tocado el Tomorrowland y no podíamos aflojar el ritmo. O sea que bueno, y buen festival de tecno allí del Sayan, que en aquella época era un jugador
volvemos, el campo del Ajax, que en aquella época era un equipo más bien modesto, imaginaos, y 3 Copas de Europa, seguidas, sí, 62, 63, y ahora me baila, pero creo que sí, creo que sí. Y era un equipo más bien modesto y todo lo que podíamos, todo lo que podíamos denominar de mierda. A pesar de todo, la proximidad del campo y la gran afición del padre al fútbol, amigos, y eso es lo que le quiero pegar, sobre todo a mi más pequeña, forjan en Cruyff un amor incondicional por este deporte, que se le da bastante bien. El acontecimiento que cambia la vida del pequeño Johanet llega en 1959 cuando muere su padre, teniendo él solo 12 años, pobre, Johan Cruyff, no el padre. Podríamos encontrar ejemplos de personas que con 12 años han tenido tiempo de tener un hijo y hasta morirse, pero tendríamos que remontarnos muy atrás a los hombres de las cavernas o hasta incluso en Lleida. Ya veis, este humor a veces un poco negro, pero bueno, sin faltar a Cruyff, que es lo que importa. Hay una de Di Stéfano que es un poco pedrada y no la leeré o igual no lo incluiré, pero bueno, es lo único que he encontrado que digo, esto pasa al límite. Cruyff ya jugaba en las categorías inferiores del Ajax, pero parecía que la pérdida de su referente masculino impulsó al pequeño Johan a probar suerte dedicándose al fútbol. Bien como una manera de llenar el vacío y no pensar en sus demonios interiores, bien como una forma de sentirse conectado con su padre. Qué bonito esto, precioso. Además, la madre de Johan se vio obligada a vender la tienda de quehaceres, de quehaceres, ¿no? Bueno, como de un poquito de todo, ¿no? De la familia, al no verse con corazón de mantenerla sin su marido. Y comienza a trabajar en el Ajax como limpiadora, de manera que el niño también estaría cerca de su madre, esto sí que lo recordaba. El pequeño Cruyff resulta ser un pequeño genio en esto del fútbol y el 15 de noviembre de 1964, con solo 17 años, debuta con el primer equipo del Ajax en un partido de liga contra el GPAP. Disculpa si no lo pronuncio bien. El equipo perdió por 3-1 y el único gol del Ajax lo marca efectivamente Johan Cruyff. Para ver hasta qué punto es prematuramente importante la influencia de Cruyff en el equipo, no solo hace falta decir que el año que debuta, el Ajax queda el 13º en Liga. La siguiente temporada, Cruyff, jugando como titular, marca 25 goles en 23 partidos, madre mía, con 18 años, y el Ajax gana la Liga. No se veía un ascenso tan meteórico desde la perra laica. La temporada siguiente, el Ajax gana la Liga y la Copa y Cruyff marca 33 goles. A partir de aquí, el equipo gana 6 Eredivisie seguidas y 3 Copas de Europa consecutivas. Ahí estamos. Y Cruyff es escogido mejor jugador europeo del 71. También Balón de Oro, Cruyff, Johan llega al Barça. Cuando el éxito llega a una edad demasiado joven, aparece la tentación y cuando decimos la tentación queremos decir Satanás y cuando decimos Satanás queremos decir el Real Madrid. El Ajax negocia a espaldas del jugador para venderlo al equipo de Lucifer. Al enterarse, Cruyff pilla un cabreo monumental y rebotadísimo comienza a negociar con su eterno rival. Así es como el año 1973 el FC Barcelona ficha la estrella holandesa por 6 millones de florines. Hostias, pues madre mía, y las casualidades míticas, que vendrían a ser unos 2 millones de dólares de la época. Es importante decir siempre de la época, porque imaginaos que no lo decimos. Pensaríamos que a lo mejor el dinero era de una época diferente a la que nos encontramos. Que habían viajado al futuro y habían llevado el dinero del futuro para pagar una cosa del pasado o algo así. Pues no. Eran 2 millones de dólares de la época, una cifra que representaba el fichaje más caro de la historia del fútbol hasta el momento, y que hoy día equivaldrían exactamente a mucho dinero. Uno de los motivos que impulsaron a Johan a fichar por el Barça fue, al margen del despido, la posibilidad de reencontrarse con quien fue su entrenador en el Ajax, Rinus Michels, espíritu de lucha inquebrantable y preparación física excelente. Los dos grandes preceptos del estilo que tenemos hoy con Flick y que tuvimos con Guardiola y del cruyffismo de verdad. Al mismo tiempo, unos sospechosos problemas burocráticos que en absoluto tienen nada que ver con el Real Madrid, con que el Real Madrid esté molesto y que sea el equipo de Franco, de Lucifer y valga la redundancia del Reino de España, impiden que Cruyff no pueda debutar hasta la 8ª jornada. ¡Ostras! Pero no lo inventamos, ¡ostras! Que ya estamos robando, y malmetiendo, Di Stéfano, pero bueno. Esto, teniendo en cuenta la pasta, recordemos la época que el Barça había pagado por el fichaje, habría de representar un drama. Pero no fue así porque, uno, solo con los partidos amistosos el Barça ya recuperó la pasta del fichaje, joderos, merengutanes, y dos, todo y el debut, todo y que antes del debut de Cruyff el equipo iba último, ojo, cuando se pudo alinear, sí, había Barças, que ya lo repasaremos de otro libro que me leí, una enciclopedia ya pura, simplemente histórica, sin humor y tal, que tela, que telita, porque sí, yendo último, penúltimo, uno quedó ante penúltimo y se salvó del descenso por nada, que dicen que hubo tongo y no lo hubo, eso es mentira, eso es un bulo, uno más,
pero bueno, y estoy disimulando como puedo elegantemente porque me he saltado la página como siempre porque con el zoom y tal, pero bueno. Pues eso, todo y que antes del debut de Cruyff el equipo iba último, cuando se le pudo alinear, perdonar, el holandés ya empezó a remontar. Estuvo 25 partidos, el equipo estuvo, bueno, y el 25 partidos invicto y consiguió ganar la liga. La primera liga del club en 14 años. Telita, ¿eh? Sí, amigos y amigas, así de escandalosamente bueno era este Escamarlán venido de los Países Bajos. Culé con R, ¿eh? Que si ya lo pongo con E ya me siento una persona despreciable, ¿eh? Como decían ellos. Culé y catalá. La identificación de Cruyff con el Barça es inmediata, y al contrario que la mayoría de extranjeros, en Johan parece entender la relación entre Barça y Cataluña. Ver catalanismo, tal. Bien sea por la muerte de su padre, bien por cualquier otra movida que los hombres heterosexuales no podemos expresar con palabras y lo hacen bailando, o lo hacen bailando, drogando, lo hacen bailando, drogándose, jugando a fútbol, Cruyff tenía una auténtica aversión a la autoridad. Si era muy rebelde y tal, ¿eh? El Barça le ofreció una narrativa perfecta para explorar este relato. El equipo pequeño del país pequeño, oprimidos por un gran imperio que lo quiere someter, el de España y su equipo, el Real Madrid y Club de Franco. El nivel de identificación de Cruyff con el significado del Barça y la identidad de Cataluña es tal que cuando nace su hijo le pone Jordi. Exacto, Jordi Cruyff. Un hijo que además nacería por cesárea para que Johan pudiera ir rápidamente a jugar contra el Madrid a clavarle el histórico 0-5 en el Bernabéu. Ojito, o sea, ahí nace el bueno de Jordi, en ese grandísimo día. Esto demuestra no solo el enorme compromiso de Johan con el club, sino hasta qué punto las mujeres de aquella época eran tratadas como una máquina de vending que en lugar de Coca-Cola y palmeritas de chocolate sacaban bebés, y eso no está bien, evidentemente. Machismo de la época, que sí que está en esto, no en otras tantas tonterías que se dicen hoy en día, de hoy de la época, pero ahí sí no puede ser. Eso sí que es inconcebible, sin ser bien queda con el movimiento, pero es que la verdad eso es una vergüenza, hay que decirlo. Con 32 años, Cruyff se va a jugar la Liga de Norteamérica, firmando un contrato lucrativo con el New York Indians, un equipo que podría ser perfectamente inventado, como así lo es, porque en realidad firmó con Los Ángeles Aztecas, que también parece un nombre inventado, pero no lo es. Finalmente, la temporada 81-82 vuelve al Ajax y vuelve a ganar la liga 2 veces seguidas. Ojito ahora lo que va a venir, ¿eh? Pero en el año 83 se rebota porque el club no lo quiere renovar y ficha por su por su máximo rival, el Feyenoord. ¿Adivináis quién gana esa liga, esa siguiente liga? Efectivamente, el Feyenoord de Cruyff, que es nombrado el mejor jugador holandés de la temporada. Bestial, ¿eh? No es exageración, sino ciencia decir que Cruyff ha sido, es y será el mejor jugador europeo de la historia del fútbol y la persona más influyente en el Barça, más que Laporta, más que Núñez, más que Guardiola, más que Messi, Cruyff, ¿de acuerdo? Vámonos al recuadrito de abajo, que me lo he saltado. Temporadas en el Barça, de la anterior página, disculpar, si puedo la pondré otra vez. Temporadas en el Barça, 73-78. Equipo de origen, el Ajax. Sobrenombres, el Flaco, el holandés volador, la tulipa de oro, o el tulipán de oro sería, ¿no? Precio 60 millones de pesetas, el fichaje del Barça más caro hasta el momento. Amortización del precio sobradísima, y tanto, no solo como jugador, sino como entrenador, e incluso ya fallecido, pobre. Nivel de catalanidad, ser holandés y ponerle de nombre a su hijo Jordi. Nos vamos a la imagen como dato loquísimo, o sea, intrascendente, sí, pero loquísimo, oír que Cruyff jugó un año en el Levante, pero básicamente fue ahí a pasearse. Y cerramos con gimnasio porque los vídeos salen muy largos, ¿eh? Ya llevamos unos 20 minutos o más, salen larguísimos y solo he leído 3, pero bueno, iremos haciendo entregas y hasta un día haré todo breve, lo prometo, con más tiempo, que hoy voy un poco atropellado, y todo breve, todo breve, todo breve. Gimnasio. El lugar mitológico donde supuestamente se ejercitan todos aquellos futbolistas que se encuentran demasiado borrachos, demasiado resacosos o demasiados en el reservado de la discoteca del Río de Janeiro, ver Ronaldinho, para entrenar a la vista de todo el mundo en el césped de la ciudad deportiva. El gimnasio es el equivalente de Blaugrana al jardín de las Hespéridas de la mitología griega. Los poetas bueno, sí, juglares y todo eso, cantadores, si existe cantadores, suena más andaluz, aseguran que se encuentran localizados las instalaciones cercanas a los campos de entrenamiento del Barça y que una vez dentro, allá donde dirija la vista, verás verdaderos profesionales del deporte de élite, futbolistas a quien tú tienes por ligeramente
los futbolistas a quien tú tienes por ligeramente falta de compromiso, trabajando como auténticos animales, entregados en cuerpo y alma, levantando pesos entre gritos, haciendo abdominales a la velocidad de una molla o hasta incluso bebiendo agua. Un paraíso de alto rendimiento donde los atletas más convencidos y sacrificados se ejercitan sin descanso hasta ponerse tan en forma que adquieran la inmortalidad. Especialmente los brasileños, sí, la inmortalidad de lo que yo me sé, de la caipiriña. Y venga, cerramos con Jordi Farré, que es legendario también mitológico. Jordi Farré Muñoz, Hospitalet de Llobregat 1975, es un freak que se ha presentado 2 veces como precandidato a las elecciones del Barça. Con un carisma solo comparable con el bote de lentejas medio lleno que lleva 6 años al fondo de la nevera. Hay que tener en cuenta que no es ni capaz de pronunciar su propio nombre correctamente. Jordi Farré tiene un sueño: ser presidente del Barça. Lo intentó en todo el año 2015 y no lo consiguió, y no consiguió las firmas necesarias. Por eso nuestro héroe no se rindió y lo volvió a intentar en 2021. En este segundo intentona, Farré prometió pizzas y tatuajes gratis, tatuajes reales, no calcamonías, precisó, a todo el mundo que le diera su firma. Incomprensiblemente volvió a fracasar, antes la ironía, y en lugar de entregarlas en las oficinas del club, ¿no?, esas firmas, las destruyó, probablemente porque había hecho un tremendo extraperlo de firmas, y para no hacer más el ridículo aún. Antes de eso había estado productor de películas, no por si acaso no lo digo, no es coña. Así como Steve Jobs y los Beatles se hicieron ricos empezando en un garaje, es probable que Jordi Farré se arruinara se arruinara regalando pizzas y acabe algún día de vigilante de un parking. Y bueno, amigos, con esto, con el gran Jordi Farré, la foto también no tiene desperdicio, ¿eh? Lo cerramos, lo dejamos aquí, ya habrá nuevas entregas, espero que os guste. Hoy Messi y Cruyff, leyendas absolutas, y el próximo día, y lo prometo, en la entrega 3, la parte 3, os traeré solo una página o máximo 1,5, ¿de acuerdo? Porque Núñez también son muchas páginas, el tardonuñismo, Cruyff como entrenador, entonces todo eso es historia. Si os gusta me lo pedís, pero intentaré hacer vídeos más de que duren 20 minutos igual, pero si puede ser 20 imágenes o 20 y pico, a menos de un minuto por página y por personaje, ¿no?, anécdota, etcétera, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos en próximos vídeos. Abrazaco, anímate y suscríbete y apoya a este Saiyan y vamos a salir del Shadowban tremendo en el que me hallo y nos hayamos metidos. ¡Chao!